Bien, muy buenos días. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos. Estaremos arrancando este panel. Eh, Esta sesión tiene por nombre Impactos y consecuencias del Customer Experience en el trabajo remoto. Quiero darle la más cordial bienvenida a toda la audiencia y, por supuesto, a nuestros panelistas. Quiero hablar un poquito acerca de ellos, una breve introducción. No hay un orden en específico, en especial. Voy a platicar un poco acerca de ellos. Bien, en primera instancia quiero platicar acerca de Valeria Pérez Silveira. Es investigadora y coach organizacional. Se ha desempeñado como líder de proyectos de comunicación, gestión de cambio e innovación en la gestión de personas. Es multiplicadora del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y forma parte de laboratorios de estudios del Banco Internacional de Desarrollo. Actualmente es consultora en diversas empresas de clase mundial en temas relacionados con esta contingencia y es responsable del área de sustentabilidad corporativa en el IMT. A continuación voy a hablar un poco acerca de Pablo de los Santos. Pablo de los Santos es director en Verint Experience Management, quien ha trabajado en más de 100 proyectos con Speech y Text Analytics, liderando equipos de consultores en proyectos como sectores de bancas, seguros, telco y eléctricas, focalizado en la automatización de auditorías de calidad, la optimización de ventas de producción de crédito y el aumento de retención de clientes a través de escuela sistemática de la voz del cliente. Adicional, Pablo dispone de más de 15 años de experiencia en consultoría en Europa, Estados Unidos, Sudamérica y Latinoamérica. Antes de incorporarse a Novantas, trabajó en Boston Consulting Group, Mitchell Madison y Salomon Brothers. Pablo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Católica de Buenos Aires, perdón, esto en Argentina, y cuenta con un MBA, Master Business Administration, por la Sloan School of Business at MIT en Boston, Estados Unidos. Y por último, sin ser el menos importante, por supuesto, tenemos a nuestro participante, Adir Aram Santillán Vilchis. Él es egresado de la Universidad de Banamex en la licenciatura de Administración de Operaciones Bancarias. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de call centers y bancas seguros. Ha colaborado en el desarrollo de estrategias, módulos de atención y servicio para los segmentos de atención en cabinas de siniestro, welcome calls, recuperación, cobranza y conservación de clientes, adicional a chats y redes sociales. Actualmente él es el responsable del call center de Citibanamex Seguros. Pues bien, les doy la más cordial bienvenida a nuestros panelistas, al auditorio. Y bien, pues para iniciar quiero compartir un poco el objetivo de este panel. Y el objetivo es conocer los impactos y consecuencias en la experiencia del cliente por no tener un correcto seguimiento a la calidad en el trabajo remoto, eso con el fin de presentar alternativas o soluciones ante este escenario. Bien, por supuesto, siéntanse con la libertad de gestionar cualquier pregunta sobre el chat. Al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, para comenzar, quiero hacer una pregunta abierta al panel. Quiero comprender o quiero que nos expliquen cuál es la lectura o descripción de la situación actual de los clientes ante este escenario en donde la prioridad se torna en producir y no tanto para la calidad. Entonces, no sé si por ejemplo, Adir, puedas comenzar tú, dándonos un breve escenario de tu percepción ante esta situación del cliente, de la experiencia del Claro, cliente. claro, antes que nada, gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. A mí me parece que hay como en este momento en ese sentido, como una incertidumbre, ¿no? Si bien debemos estar preparados para cualquier situación, es complicado poderlo estar cuando no conoces de qué se trata, ¿no? Hoy día me parece que del lado del cliente, lo único que busca son respuestas rápidas, eficientes, donde busca ser acompañado, ¿no? Eso es lo que no debemos dejar de lado siempre. Y por otro lado, de manera interna, en las operaciones de call center, lo que buscamos es satisfacer esas necesidades. Entonces, en el escenario me parece que
Lo que busca el cliente es cuando el teléfono es que la persona que está del otro lado sepa de lo que está hablando, ¿no? Hoy específicamente en el sector de seguros lo que prevalece es que levanta el cliente la bocina y dice, oye, mi seguro me cobre contra esta pandemia, ¿no? Habrá seguros que sí, habrá seguros que no, Claro. pero la reacción que tienen las compañías para preparar a la gente para tener estas respuestas debe ser muy importante, debe ser rápida, ¿no? Eso es lo que tenemos como reto, ¿no? Que la experiencia se vea impactada lo menos posible en ese sentido. Ok, gracias. Pablo, si nos compartes un poco tu opinión, por favor. Sí, muchas gracias, Jorge. Y primero que nada, gracias al IMT por poder participar en esta discusión que me parece muy interesante y muy atinada y es el momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que creo que ha pasado primero con la atención al servicio en estos últimos 2 meses, ¿no? Con el tema de coronavirus. Lo primero que estamos viendo es que están subiendo los llamados de atención al cliente en los call centers. Un poco lo decía Nadir recién, porque la gente está con dudas ante esta nueva situación que nadie conocía, llamando para ver qué seguro les cubre, en las telcos qué pasa con los planes, qué pasa si uno se atrasa en los pagos, en los bancos muchos temas relacionados con planes de pago para temas de cobranzas o de posponer pagos, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero es, sube la demanda que tenemos. Lo segundo que pasó es que por las reglas de distanciamiento social necesitamos dar servicio, o las empresas necesitan dar servicio desde no ya desde el call center, sino llevando a sus empleados al teletrabajo, ¿no? a la casa. Entonces, ahí también realmente un esfuerzo muy grande hubo en las últimas semanas, creo que exitoso desde el punto de vista de conectividad, pero que ya nos plantea también, una vez que se soluciona el tema de conectividad, que no está 100% solucionado, pero se ha hecho muchísimo en las últimas semanas, ¿sí? De tener a los agentes trabajando desde la casa, es cuál es la productividad y la eficiencia de esos agentes y la calidad de servicio, ¿no? La productividad y eficiencia por un lado y la calidad, y en ese sentido creo que, y acá entra un poco, creo que el servicio que ofrece IMT es una de las soluciones para ver qué calidad y la redefinición de la calidad, ¿sí? Porque la calidad del servicio que se daba hace 2 meses, en enero, febrero, puede que sea diferente en muchos casos, para muchas empresas, de lo que es hoy, con los agentes haciendo teletrabajo y con las demandas que hay nuevas del lado del consumidor, del lado del usuario, ¿sí? Entonces, ahí empieza eso, y a eso creo que es un tema que hoy vamos a entrar más en detalle y que podemos ver qué cambios se están dando y cuáles de esos cambios, también esto es importante, son temporarios, son por unos meses, un año, no sé, lo que dure la crisis, no lo sé cuánto dura, pero lo que dure la crisis, y cuáles son esos cambios que vinieron para quedarse, que en el post-crisis, el post-coronavirus, hay algunos de estos cambios que yo creo que pueden ser permanentes. Así que eso es un poco como lo plantearía lo que estás preguntando, y en ese contexto vamos a hablar hoy de cómo hacemos esa calidad remota para garantizar que cumplimos con lo que demanda el cliente, como decía Dir, ¿no? Claro, gracias, muchas gracias. Valeria, si nos podrías compartir tu opinión, por favor. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. En principio, desear que todos estén muy bien, todos los participantes, sus familiares, y bueno, pasando esta situación lo mejor posible. Creo que es una crisis sin precedentes, ¿no? Por lo generalizada y por lo diferente. Es una crisis que está afectando la salud. Hablar de salud es hablar de miedo, ¿no? Entonces creo que hay varios temas que tenemos que tener muy en consideración. Las empresas tienen una oportunidad sin igual de ser escuchadas. Hoy más que nunca el cliente está dispuesto a escuchar lo que tenemos para decir. Nuestros operadores telefónicos han abruptamente crecido en su trabajo, porque estamos trasladándonos de ser operadores telefónicos a agentes virtuales consultivos, ¿no? Porque al haber cerrado muchos espacios físicos de atención, la operación vía teléfono se ha transformado en algo mucho más abarcativo y algo que tenemos que tomar en cuenta. Y aparte de esto, tenemos situaciones en donde las empresas tienen gente todavía a veces trabajando desde las sedes, algunas trabajando desde su casa, y tenemos algunas situaciones mixtas también que tenemos que
que pensar. Si creemos que la gente que está trabajando en las sedes es la que menos cambió o que la gente que está trabajando de su casa es la que hizo el cambio más importante, estamos cayendo en una equivocación dramática, ¿no? Porque la gente que se está moviendo a las sedes está viviendo situaciones muy nuevas que tenemos que tratar de apoyar y tenemos que entender que es un momento de generar credibilidad, confianza, que esa confianza se va a traducir en engagement y el engagement repercute en la rentabilidad de manera directa. Ok, perfecto, bien, bien, muchas gracias. Bien, ya entendiendo un poco sobre el plano que nos exponen, quiero comenzar con algunas preguntas. Aquí tenemos más o menos en promedio 3 minutos por cada panelista para darnos su participación. Quiero comenzar contigo, Adir. ¿Cómo se ha visto afectada la experiencia del cliente que llama al call center, al contact center? Desde tu punto de vista, por favor. Mira, yo que hoy en día esta demanda de servicios que el cliente puede saturar, ¿no? En combinación con la baja de ejecutivos en las diversas operaciones, ¿no? Por esta regulación que impuso el gobierno, ¿no? En SACIAS. Me parece que ahí hay que tener digamos que los elementos necesarios, ¿no? A la mano para poder crear los escenarios que permitan mitigar los impactos de mejor forma. En ese sentido, me parece, y contando una experiencia personal, yo tuve apenas no voy a decir la marca, evidentemente, pero tuve una necesidad de hablar a un banco para cambiar mi tarjeta y nunca me pude comunicar al call center, ¿no? Pero sí te ponían una letra, ¿no? Un mensaje donde te decían que por esta situación de la pandemia el servicio iba a ser lento, ¿no? Evidentemente, me parece que también en ese sentido es válido, ¿no? En este momento es válido. Lo que no es válido es preocuparse por esos clientes, ¿no? Hay que buscar alternativas, hay que buscar otros canales, hay que darles otras opciones, hay que tener una baraja importante a disposición del cliente para poder establecer contacto con él, si no en el momento posterior a ello, ¿no? Tal vez citas, agendas, chat, redes sociales, buscar los diferentes canales y los diferentes medios que hoy te permite la tecnología para poder tener contacto con el cliente y de esa forma poder mitigar los impactos que se tienen, ¿no? En la experiencia. Invariablemente vía telefónica por esta situación podemos tener una saturación importante en las llamadas de entrada, pero eso no significa que no se generen las estrategias para poder atender a estos clientes de manera oportuna, ¿no? Y tratando de no impactar esa experiencia y tratando evidentemente de acompañar, ¿no? Hoy día más que nunca tenemos que estar sensibles, nuestra operación tiene que estar sensible, los líderes tenemos que estar sensibles no solo con los clientes, sino con los que se están en muchos casos, como lo decía Valeria, en sitio, ¿no? Yendo a trabajar de manera diaria. Entonces, por diferentes situaciones habrá call centers que sí pueden hacer esta parte de home office de manera virtual. Habrá otros que no, por el tema de seguridad de la información, ¿no? Y a esos ejecutivos habrá que extenderles la mano, reconocerles y apoyarlos en todo momento para que generen ese vínculo con el cliente en este momento, ¿no? Tan difícil. Ok, acabas de mencionar una palabra muy importante, sensible. ¿Tú consideras que hoy el cliente está siendo sensible ante esta situación? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque no es una situación que afecte únicamente a una región, ¿no? Es evidente que es una situación que se maximizó, se globalizó en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Y que por toda la información en redes sociales, televisión que fluye, te darás cuenta que el impacto que tiene, no solo de manera social, sino de manera económica, de manera psicológica, en la manera conductual de la gente, el impacto está siendo ya, ¿no? El impacto que se está teniendo hoy en día, me parece que no solo es en la salud de las personas, ¿no? Ese riesgo de salubridad que existe, sino es son riesgos mayores en todo sentido,
donde como ser humano y como sociedad, hablando global, me parece que el reto está en estar sensiblemente y escuchar de manera activa a la gente, ¿no? Porque habrá gente que pueda estar muy cómodamente sentados, ¿no? Pero habrá otra gente que sí esté en sitio, habrá gente que tenga que salir por necesidad, y habrá otra gente que tiene diversos escenarios, ¿no? Entonces, yo creo que hoy la labor que realiza nuestra operación, nuestros ejecutivos, repito, tiene que ser una labor de sensibilización. Nosotros como líderes tenemos que proyectar esa sensibilización transmitirla hacia nuestras operaciones para que evidentemente sí, nuestros indicadores, nuestros KPIs van por delante, pero nunca están peleados, ¿no? Con esta parte de la sensibilización y experiencia con el cliente. Perfecto, gracias. Pablo, quiero plantearte la siguiente pregunta. Para ti, ¿cuáles son los principales desafíos de la atención y la escucha de la voz del cliente en esta situación de pandemia o esta situación de crisis? Sí, Jorge, muy bien. Por favor, avísame si por alguna cuestión de conectividad no se escucha bien, pero respondiendo a tu pregunta, y está en línea con lo que decía Dira. Dira decía así, ¿cómo escuchamos? ¿Qué es lo que nos dice el cliente? Los clientes pueden ser sensibles ante la situación, pero necesitamos como empresa estar respondiendo a toda esa ansiedad, esa frustración o esos miedos, como decía Valeria, que están produciendo en estos momentos. Entonces, ante eso, y acá también juega un rol, algunos de los servicios que más que ofrece IMT, es poder analizar a través de los canales remotos qué es lo que nos está diciendo el cliente. Toma más preponderancia cuando el cliente, por ejemplo, en un banco o no puede ir a la sucursal, o en una telco no puede ir a la tienda, o cualquier negocio. Ahora tenemos que analizar qué es lo que dice a nivel canales remotos, ¿sí? Y eso nos va a dar inputs para ver qué temáticas necesitamos responder, y por ende incluso también una cosa que hoy en día también estamos hablando mucho con clientes es apalancar los programas que hay de asistentes virtuales o bots para poder responder muchas de esas preguntas. Entonces, ¿cómo lo escuchamos? ¿Sí? La calidad ya no solamente es ver que los agentes, ¿sí? Y ayudar a los agentes a que den un buen servicio, que también, ¿sí? De manera remota, sino también para escuchar qué es lo que dicen los clientes. Nosotros tenemos un programa con muchos clientes que tienen Speech Analytics, que ya están escuchando cuáles son no solamente qué menciona ahí de coronavirus, de COVID-19, sino qué impacto tiene. Ya se mencionó acá, temas de qué cobertura de seguros tienen, qué temas de, por ejemplo, impacto sobre la percepción de qué situación de estrés financiero puede generar toda esta situación. Todo ese tipo de situaciones tenemos que entenderlas, tenemos que escuchar qué es lo que dice el cliente para después tomar medidas, ¿sí? Y aquí está, de vuelta, acá volviendo al punto inicial de la pregunta, creo que la escucha de la voz del cliente en el canal telefónico, este canal remoto, se hace fundamental. Ahí tenemos servicios como DMT, de Speech Analytics. Y otros canales que también se puede acelerar la escucha son los canales digitales, ¿sí? Tanto el feedback que podemos obtener de las redes sociales, ¿sí? De las páginas web, como de las aplicaciones móviles que tenemos. Así que creo que todo eso cobra aún mayor relevancia, son cosas que ya estaban antes de la crisis, pero que con la crisis y sobre todo con el distanciamiento social, hay una mayor necesidad en las empresas de implementar estos programas. Perfecto, gracias Pablo. Valeria, ¿cómo ha cambiado la percepción de calidad del cliente en el marco del contexto actual? ¿Cuál es este cambio? Yo creo que básicamente para poder entender lo que está sucediendo tenemos que entender el cambio tremendo que hemos vivido en muy pocos días, ¿no? Yo preparé unos slides, Jorge, si me ayudas a proyectar el primero para que entendamos un poco esto, ¿no? Que tiene que ver con los entornos VUCA. VUCA es un acrónimo que tiene que ver con entornos de alta vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Es un fenómeno o es un estudio que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, y luego se afianzó el manejo o la gestión en entornos VUCA después del 11 de septiembre, y hoy vuelve
vuelve a presentarse de esta manera. Eso es un PowerPoint último que te envié, Jorge, no es ese, es el último que te envié. Si no, no te preocupes. Creo que lo más importante es que el cliente está dispuesto a perdonar muchas cosas ahora en su experiencia, está dispuesto a tener una percepción de calidad muy diferente. Creo que la calidad que medimos y la que está percibiendo es sumamente distinta ahora que antes de esta situación. Y creo que en principio las empresas tienen que gestionar su reputación, ¿no? Creo que lo primero que está sucediendo es que estamos gestionando la reputación de las empresas en cada contacto. Todas las empresas que salieron con alguna estrategia referida al impacto del COVID en la sociedad han tenido muy buenos resultados. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Como Audi separó sus círculos. Si quieres mostrar el otro ejemplo, Jorge, que tiene que ver con otras marcas muy, muy fuertes, ¿no? Que han salido a responder muy rápidamente al contexto de la crisis. Ahí tenemos a Mercado Libre, ¿no? Con el codo a codo en vez de las manos y aún orientando a un consumo con responsabilidad, a un consumo consciente. Luego tenemos el caso de Coca-Cola, por ejemplo, que también modificó su logo, y hay varios otros casos, Starbucks también, que aparece ahí con un tapabocas en su logo. Entonces creo que todas las empresas que han hecho alguna iniciativa que tiene que ver con esto han salido muy favorecidas. Hay casos en nuestra industria, por ejemplo, de una compañía aérea que solamente con incluir un mensaje en su IBR donde dice que todos sus operadores están atendiendo de sus casas y que invita a las personas a tener a los clientes a tener un poco más de paciencia por esta razón, han visto sus NPS, sus encuestas de satisfacción muy impactadas positivamente, porque las personas hoy lo que buscan es que las empresas cuiden a la gente. Estamos hablando de un tema de salud. La salud en el ámbito laboral dejó de ser un tema ergonómico, dejó de ser si la silla está más alta, más baja, o si necesito tener el monitor un poco en otra posición para mejorar mi contractura cervical, para hacer un tema de vida o muerte, ¿no? Entonces esto de que las empresas tengan un compromiso con sus empleados y que se mantengan activamente protegiendo a la gente en esta crisis es algo que está siendo muy valorado en la experiencia de los clientes. Entonces, ahí es eso por el lado del cliente externo. Y por el lado del cliente interno, entender que tenemos mucha gente en cuarentena. Tenemos a fines de marzo el 43% de la población mundial viviendo algún tipo de aislamiento. A mí me gusta hablar de aislamiento físico transitorio y no de aislamiento social, porque eso implica psicológicamente un cambio tremendo, ¿no? Y creo que solamente estamos viviendo un aislamiento físico transitorio. De hecho, aquí estamos todos en comunicación. Ahí está justamente lo que te decía. Entender de dónde venimos de, acá hay un libro que les recomiendo mucho para esto que se llama Teoría de la U, en donde venimos del 2019 en paz, ¿no? Y haciendo un paralelismo de la paz con la salud. Después tuvimos un estado prodrómico de la enfermedad, que fue cuando empezamos a ver los primeros casos, cuando apareció el primer caso en Wuhan, empezamos a ver que esto empezaba a suceder en otros países, y esto sucedió hasta marzo de 2020, ¿no? Yo puse ahí epiléptico aura porque son como una persona epiléptica sabe que va a venir un ataque y tiene algunos signos, algunos síntomas, aparece un aura. Los que sufrimos migrañas también lo tenemos a veces, sabemos que nos está por venir, y esto fue lo que pasó hasta hace muy poco, hasta marzo de 2020, en donde se declara la pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Podemos hacer un paralelismo con un estado de guerra, y eso es importante entender. Estamos viviendo en un estado de guerra contra algo que todavía no sabemos cómo se comporta, no sabemos cuánto va a durar, y en ese proceso estamos. Luego vendrá otro que va a ser la cura, no solamente del virus, sino también de nosotros mismos y de nuestras empresas, el plan de reconversión de las empresas para llegar a una nueva normalidad que va a ser de vuelta a la salud, pero de una manera diferente. Por eso, si ven la U que está ahí,
termina más arriba de donde empieza, porque entendemos que ese gap es el aprendizaje que vamos a haber ganado en esta pandemia. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que estamos viviendo un estado de guerra, con todo lo que eso significa, que hay personas que están viviendo cuarentenas, algunas con aislamiento, que son los que se pueden quedar en casas, otros sin aislamiento, que son los que pueden salir. Los que están en aislamiento en casa están viviendo, nuestros trabajadores se están sintiendo solos, están viviendo inseguridad, no tienen un compañero a quien consultarle, un supervisor, ¿no? Y los que están saliendo están directamente exponiendo su salud, que es una necesidad esencial de los seres humanos. Entonces, si me ayudas con la siguiente muy rapidito, Jorge. Claro. Es lo que les contaba recién de los entornos VUCA, ¿no? Y que a finales de marzo teníamos 3.380 millones de personas aisladas, con lo que significa el aislamiento, y que esto corresponde al 43% de la población mundial. Y después hablo en este próximo slide, Jorge, de lo que les comentaba recién, la gestión de la reputación, ¿no? y estos cambios que han hecho las marcas. Creo que tenemos que ir hacia esos dos lugares. Por un lado, desde el punto de vista de las empresas, gestionar la reputación a través de los clientes internos, y por otro lado, tener muy en cuenta esos clientes internos y estos dos escenarios, con y sin aislamiento, y cómo afectan, porque los que están en aislamiento, con sus familias, trabajando desde su casa, tienen una realidad muy distinta a la que en algún momento soñamos, y entonces están apareciendo la saturación de los vínculos, es muy difícil trabajar desde casa con los hijos y demás. Entonces creo que acá hay dos cosas muy importantes. Las empresas, por un lado, subvaloraron el home office, y ahora estamos viendo que podemos hacerlo, y tenemos el 90 y pico % de las empresas trabajando con un porcentaje altísimo de gente en home office, y viendo que sí se podía. Pero por otro lado, los colaboradores sobrevaloraron el home office, creyeron que era la resolución de todos los problemas y la conciliación de la vida familiar y personal, y nos estamos dando cuenta que no, que es muy difícil y que genera muchos efectos secundarios, que será para otro punto. Luego, acá algunas cosas que los clientes están favoreciendo, ¿no? Las condiciones de pago flexibles, un 83% de los clientes considera que las condiciones de pago flexibles modifican su experiencia, los servicios gratuitos, que hayan cerrado tiendas que no fueran indispensables, o ayudar a producir suministros básicos, tiene una percepción de calidad altísima, versus solamente el 37% que opina que deberían seguir promocionándose de la misma forma. Entonces creo que de verdad tenemos un entorno muy diferente, y que todos, absolutamente todos, tenemos que salir del sábelo todo al apréndelo todo, ¿no? Ahí hay empresas que supieron actuar rápidamente, pero que tenemos que estar en una posición de aprender todo y aprovechar aliados como el IMT, por ejemplo, que quizás son muy estratégicos en este momento para poder ayudar a tomar esos nuevos aprendizajes. Bueno, acá datos muy de color, les diría, ¿no? Hay algo que surgió de esta pandemia que se llama economía del aislamiento, ¿no? Y apareció una nueva economía, que es esta. Y miren los números, ¿no? Las ventas de cámaras web ascendieron 1.633% en Francia, 2.418% en Alemania, el aumento de las ventas de ropa de dormir, la ropa cómoda. Hay verdaderamente cifras impresionantes, hay laboratorios que estamos estudiando todo esto, y este slide me parece súper optimista, ¿no? Yo soy muy fan de la inteligencia optimista, y es, de verdad, los consumidores están ahí, solamente que cambiaron algunas maneras, algunas formas de contacto y algunas prioridades, pero los consumidores están ahí, nosotros tenemos que salir a buscarlos. Si quieres, las otras son para otros, ya están los cambios. Bueno, okay. Lo que les decía, ¿no? No es un cambio no es una época de cambio, sino que es un cambio de época, y eso es lo que tenemos que trabajar. Perfecto, muchas gracias, Valeria. Bien, ahorita Valeria acertadamente nos hablaba de un nuevo escenario, de un nuevo modelo. La siguiente pregunta, y enfocado hacia ese tono, es para ti, Pablo. ¿Cómo será el nuevo normal? Entendiendo ese nuevo normal, luego de que salgamos de esta crisis.
¿Qué cambios de la crisis llegaron para quedarse? Valeria lo decía, ¿no? Este es un parteaguas, un cambio, ¿no? ¿Cuáles son esos cambios que se van a quedar, Pablo? No, perfecto, Jorge. Creo que, no, interesante como y en línea con lo que planteó Valeria. Hemos hecho un aprendizaje violento de todo lo que es empezar a trabajar, hacer teletrabajo y atender a los clientes remotamente, ¿sí? Esto es algo que estaba viniendo, no es nuevo, pero estaba viniendo, pero bueno, ahora se llegó a este 90%, 90 y pico por ciento, como decía Valeria, de trabajo a distancia, ¿sí? ¿Eso qué implica? ¿Sí? Implica, primero que nada, todo un esfuerzo muy grande para dar conectividad, un esfuerzo muy grande para grabar todas esas conversaciones, poder tener acceso a esas conversaciones, todo lo que es operativo, conectividad, ¿sí? Incluso también, y en temas, en industrias sensibles como bancas, seguros, e incluso telcos, donde hay información confidencial de los clientes, cómo manejamos todo ese tema confidencial. Yo estoy trabajando con un banco español acá en Argentina, donde entregaron laptops a todos sus agentes, ¿sí? Sean propios o de terceros, pero el laptop de la computadora de la empresa o del banco, para que puedan trabajar desde la laptop del banco en sus hogares, ¿sí? Y mediante esto pueden también, al ser laptop del banco, poder medir y poder ver qué es lo que están usando y no. ¿Por qué? Porque después de que lograste la conectividad, y esto era un poco lo que también vengo diciendo, hay una segunda fase que es garantizar la calidad de servicio y garantizar la eficiencia de cómo se está trabajando. Ellos han visto una caída en muchos de los KPIs de eficiencia por este traslado, que no es sorprendente, porque Valeria lo decía, es difícil trabajar en casa y además es un ambiente nuevo, ¿sí? Yo creo que la calidad de servicio y la eficiencia y eso es uno de los cambios que responde a lo que Jorge dice, que van a quedar, me parece a mí, en un futuro. La calidad no va a ser necesariamente evaluada como había sido evaluada hasta este momento, sino que va a tener nuevos KPIs, nuevas aristas para evaluar, ¿no? Entonces, ahí está. Hay temas de qué es lo que, del punto de vista de eficiencia, qué están haciendo los agentes en un lugar descentralizado, en un lugar como la casa propia, y dos, cuál es la calidad de servicio. Y ahí empieza el tema de esta conferencia también, entra ahí, que es cómo evaluamos la calidad de servicio en estos servicios a distancia, ¿sí? Y ahí yo creo que primero va a haber una redefinición, y hay un tema de repensar algunos de esos KPI. Segundo, empezar a automatizar parte de esa evaluación. Y tercero, ¿sí? Ya de por sí, dar los incentivos y dar el feedback a los agentes, que no están todos uno al lado del otro, sino que hay que repensar cómo le damos esa retro, ese feedback a los clientes. Entonces, esas cosas yo creo que van a quedar, Jorge, respondiendo a tu pregunta, de alguna u otra manera. No estoy pensando en un escenario donde todo es teletrabajo, pero tampoco creo que se va a volver, como un poco explicaba Valeria, por el aprendizaje, que se vaya a volver a la situación de febrero del 2020, donde todo se hacía, o casi todo se hacía desde un call center centralizado, sino creo que la atención se va a distribuir parcialmente y se va a dar espacio a ese teletrabajo que, si lo pensamos y bien estructurado, puede ser va a ser muy beneficioso para nuestros empleados, para nuestros agentes. Perfecto, muchas gracias. Adir, ¿cómo se han mitigado los impactos operativos del call center para que esto no afecte a la experiencia del cliente? Pues mira, en combinación como lo comentaron ya nuestros compañeros, tanto Valeria como Pablo, una de las situaciones importantes que hay que tener es, uno, los clientes van a recordar a las compañías que estuvieron con él, ¿no? Ese es como el primer punto. El segundo punto es la gente, ¿no? Tu persona va a recordar mucho qué tanto viste por ello, ¿no? Y en combinación con esa situación, me parece que puedes generar estrategias hacia adelante, ¿no? Actualmente me parece que en el sector asegurador puede ser variado, ¿no? Puede ser indistinto. Desafortunadamente todavía en México falta mucha cultura de seguro, ¿no? Estamos trabajando en esa parte, pero puede ser que los volúmenes de llamados sean como eran antes, ¿no?
pueden ser que haya menos, puede ser que haya más, ¿no? Dependiendo de las coberturas que tú tengas en tus productos, pero básicamente hoy día yo creo que los impactos pues, al final del día te dan como para poderlos mitigar, ¿no? Estos escenarios que hoy día tenemos te da como para poderlos mitigar, repito, entendiéndose con los diferentes puntos de contacto que tienes, ¿no? Si no tuviste la oportunidad de prepararte, evidentemente porque nadie la tuvo, tuvimos que reaccionar de un momento a otro y este cambio, visión de que todos íbamos a la oficina ahora a hacer home office y ahora a trabajar desde casa y ahora a realizar actividades laborales más las de casa, más a eso los que tenemos hijos, agrégales a hacerlas de maestro. Y entonces todo esto, ¿no? Pues al final te da la posibilidad de un aprendizaje, ¿no? Me parece que lo que tenemos que ver como sociedad, como seres humanos es eso, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a mejorar en ese sentido? Y todo eso en conjunto, ¿no? Yo creo que nos da la posibilidad para generar una buena estrategia. No repito, yo creo que la sensibilidad hacia los clientes, la escucha hacia los clientes y teniendo a tu gente contenta, teniendo esta parte sensible, ¿no? Hacia la gente, poniendo a disposición ciertas cosas, ¿no? Transporte, medidas de seguridad, higiene, que ellos se sientan confortables, se sientan seguros donde están en su sitio de trabajo. Evidentemente hay un tema psicológico muy cañón, ¿no? Por esta transmisión de información por las redes sociales, pero que ellos palpen, ¿no? Que sientan, tanto los clientes como los empleados, y seguro puede salir adelante de esta. Gracias, gracias, Adir. Valeria, Adir acaba de comentar una palabra muy importante, aprendizaje. Me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Qué aprendizaje se está dejando el proceso de transición a home office? ¿Cuál es ese, qué es lo que nos está dejando? Primero, creo que estamos todos de acuerdo que todo este proceso nos está dejando el gran aprendizaje de lo importante que es tener un plan de contingencia, ¿no? Creo que todos decíamos, bueno, sí, hablemos de los planes de contingencia, pero llegó y muy pocos, yo diría que nadie para una situación así estaba preparado, pero lo importante que es. Con respecto al home office en particular, creo que nos está dejando un aprendizaje de que sí podíamos, ¿no? En principio, el primero es que sí podíamos confiar en nuestros colaboradores, que sí iban a hacer el trabajo. Hay muchas empresas que están experimentando mejores tasas de conexión que las que tenían en sitio, ¿no? Y que la gente, por supuesto que no llega tarde, por supuesto que no falta, ¿no? Y una cierta cantidad de cosas que están funcionando muy bien. Por otro lado, tenemos estos efectos secundarios de los que hablábamos, ¿no? Que tiene que ver con que este home office tiene una curva. Primero estamos todos muy contentos, primero están las empresas muy estresadas intentando conectar a todos y que la tecnología funcione y que todas las cuestiones técnicas estén bien. Y después, y los colaboradores muy contentos porque están en casa, entonces pueden estar en pijama, ¿no? O de camisa muy bonitos arriba y pijama abajo, y todas estas cosas que hemos visto que muy, muy, muy interesantes en las redes y los memes y demás, ¿no? Esa parte estuvo muy buena. Pero lo que empieza a pasar ahora es que esa curva se invierte, y es decir, las empresas empiezan a estar un poco más relajadas, muy entre comillas, con los temas técnicos particularmente, porque ya las operaciones de home office empezaron a funcionar y estamos empezando a ver otras cuestiones, pero los colaboradores están empezando a sentirse con esto que decíamos, muy presionados, lo que decía Dir, ¿no? Soy maestro, soy gerente de call center, soy cocinero, juego al fútbol en los ratos libres, ¿no? Entonces es como un bombardeo de responsabilidades que todavía no estamos sabiendo conciliar y definitivamente nos vino a enseñar el home office que no es la solución para la conciliación tampoco, 100%. Entonces, me parece que también nos viene a enseñar que nuestros operadores pueden hacer mucho más de lo que nosotros creíamos. Estamos por ahí haciendo una experiencia para mejorar la concentración,
porque una de las cosas que pasa es que se desconcentran más fácilmente porque en casa está la tele prendida, el nene mirando Disney Channel, la mujer preguntando qué va a comer, entra el otro que viene a hacer la compra, ¿no? Entonces estamos como con muchos distractores. Entonces las empresas tenemos que hacer muchos esfuerzos para mantener la concentración de nuestros colaboradores. Muchos de ellos, porque muchos de ellos no tienen un ambiente privado para poder trabajar, que sería lo deseable. Entonces, generar unas cédulas de monitoreo de experiencia de cliente, por ejemplo, nos ha dado muchísimo resultado. Decirle a los operadores que evalúen a nuestros clientes y que nos den nos compartan esa información, siempre estando todos en esta posición de aprenderlo todo. Necesitamos aprenderlo todo nuevamente, y qué mejor que nuestros operadores nos den información de nuestros clientes. Al tener algo que evaluar, eso hace que los mantenga más adheridos a la conversación. Cuando yo tengo que evaluarte a ti, Jorge, de, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te percibo? Si te percibo interesado o no interesado, y una cantidad de puntos más, por supuesto que me voy a mostrar mucho más atenta, y esa atención el cliente la agradece. Bien, 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 bien. Estoy viendo a nuestro auditorio, me habla el auditorio, que tenemos ya algunas preguntas. Les pido, por favor, si tienen dudas, si tienen alguna consulta, por favor, agréguenlas al chat. Tendremos un espacio para contestar a estas preguntas. Y bueno, te agradezco mucho tu colaboración, Valeria. Perdón, por último, Jorge. Sí, adelante, por favor. Muy rápido, perdón, Sí. porque me parece importante. Una de las cosas más importantes, creo que nos está enseñando también esto, es con respecto a la comunicación, ¿no? De los líderes con los colaboradores. Creo que, y qué suerte, y ojalá esto se quede y no volvamos a lo anterior, ¿no? Estamos aprendiendo que no era necesario tener 25.000 reuniones semanales con PowerPoint para estar cerca de nuestros colaboradores, y de pronto vimos que con una reunión virtual de Zoom, 5 minutos, y preguntarles ciertas cosas, estamos logrando mucho más cercanía que saturando de mails y de reuniones como lo hacíamos anteriormente. Y creo que eso es un aprendizaje muy positivo que estaría bueno capitalizar. Jorge, si me permitís en ese sentido, porque estamos... Claro, adelante, por favor. Por favor. Ahí lo que dice Valeria es clave. Yo creo que hay, de vuelta, lo llamo social distancing, pero como decía Valeria, por ahí hay otros términos menos choqueantes, pero estamos como sociedad en una situación de mucho aprendizaje, pero muy choqueados, muy inestables. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando mucho con los clientes es no solamente escuchar la voz del cliente, de sus clientes, ¿sí? Que también, sino también empezar a entender cuáles son las frustraciones, de las cosas que los propios empleados tienen. Y esto lo hacemos de dos maneras, o damos apoyo de dos maneras. Uno, a través del propio Speech Analytics y los servicios como el de IMT, donde se analiza no solamente lo que dice el cliente, sino también qué es lo que están mencionando los operarios, qué tipo de lenguaje, qué implícitamente qué tipo de problemáticas puedan tener, ¿no? Los propios empleados. Y lo otro es a través de lo que son las encuestas digitales, tener encuestas digitales internas hacia el personal, para entender cuáles son las demandas del personal y poder reaccionar y poder estar en estos momentos más cerca de nuestro propio equipo, que eso es clave, ¿sí? Apoyarlos y que ellos, ahora, aunque estén trabajando desde casa, se sientan parte de la organización. Creo que es mucho más importante hoy que hace 3 meses ese tema. Y por otro lado, lo que dijo Adir, de que hay una oportunidad. Quería recalcar de que muchos de nuestros clientes, sobre todo en servicio y sobre todo en bancas, y 3 de los 5 bancos más grandes de México tienen nuestro Speech Analytics implementado, están tratando de entender cuáles son las temáticas que son más importantes para el cliente. Habló Adir un poco de la pregunta de qué cobertura tienen los seguros ante esta situación inusual, ¿sí? Entonces, primero detectar cuál es lo que están preguntando los clientes, y a partir de ahí ser proactivos, ¿sí? No llamar, Acá tenía una pregunta en el chat que decía que los clientes no quieren que los llamen. Yo creo que los clientes lo que quieren es hoy que los aseguremos, que les demos una buena experiencia, y como decía Dir, lo que hagamos hoy en estos meses, me parece a mí, va a quedar marcado emocional, porque hay una componente emocional, va a quedar marcado en la percepción de marca que tengan los clientes. Entonces, tenemos que entender qué es lo que necesitan y darle lo que necesitan. No es una cuestión de ir a ponernos enfrente de ellos por llamarlos, sino una vez que entendamos cuál es la demanda, cuáles son las frustraciones y cuáles son las preguntas que tienen, ¿no? Perfecto. Bien. Y dando ya
acercándonos un poco al cierre de este pequeño panel, mi pregunta sería, y ya en general, para ustedes, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Qué alternativas debemos comenzar a plasmar en nuestros negocios? No sé si alguno quiere, Adir, si quieres comenzar tú. ¿Cuáles serían los Bueno, pasos a seguir? básicamente, sí, yo creo que de inicio es hacer un análisis, ¿no? ¿Cómo nos fue? ¿No? Hacer una introspectiva, ver cómo salimos, ¿no? ¿Cuál fueron las experiencias de esta situación? Ver, analizar fríamente, ¿no? Ser muy autocríticos en ese sentido, dejar un poco la emocionalidad de lado, ¿no? Y ser muy autocríticos. Y dos, empezar a planear hacia un futuro con vistas, con escenarios 360, ¿no? ¿A qué me refiero con escenarios 360? Es considerar cualquier elemento, ¿no? Que esté disponible para nuestros clientes, para nuestros empleados y, por supuesto, generar estrategias con un impacto emocional, porque ya vimos que hoy día entiendes impacto emocional, que no es jugar con las emociones de los clientes, ¿no? Sino más bien es cómo aprovechamos de manera positiva este enganche para acompañar a nuestros clientes. Eso es por un lado. Y por el otro lado es cómo generamos en esta situación o cómo aprovechamos una situación de cambio tan fuerte, ¿no? Para salir y empezar a generar dinero, ¿no? Que esa es la otra parte. Porque hoy día está todo detenido, ¿no? Hoy día sí, estamos a salvo. Mucha gente desafortunadamente está perdiendo la batalla, pero en ese sentido tenemos que ser bien claros. Al final del día, hablando vista negocios, tenemos que plantear cómo salimos adelante de esta situación y en ese sentido tenemos que hacer un plan 360, repito, donde veamos cualquier escenario. Y ya lo dijo Valeria, ¿no? Hoy esta experiencia nos conlleva a generar un plan de contingencia importante donde contemplemos ya este tipo de escenarios, ¿no? Al final, hace 2 o 3 años tuvimos lo del terremoto, que fue una situación completamente diferente, pero que al final nos dio una sacudida, ¿no? Impresionante otra vez, ¿no? Esto ha sido como un poco más lento, ¿no? Ha sido como la historia de Pedro y el lobo. Ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy. Sí llego, sí llego. Y cuando llegó y no hubo para atrás, ¿no? Y entonces no sabemos cuándo se va a ir, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar así. Los expertos en salud dicen una fecha. La realidad es que si volteamos a ver los escenarios en Europa, muchos países, grandes países con una infraestructura muy grande, unas economías impresionantes, no han podido, ¿no? Y digo, no han podido porque se han visto rebasados, ¿no? Ojalá que nosotros no nos veamos en esa situación, pero sí, evidentemente tenemos que contemplar todos los escenarios, tenemos que contemplar esta parte emocional, tenemos que contemplar dentro de nuestros planes, me parece que todas las situaciones posibles para poder salir adelante y, repito, ser muy autocríticos en esa situación. Gracias, Adir. Valeria, por favor, si la parte de conclusión, ¿cuáles son los pasos a seguir un poco? Creo que en principio entender que estamos en una etapa que es una mezcla de gestión de cambio y duelo, ¿no? Y que tiene un componente de ambas sensaciones, ¿no? O de ambas etapas, o no sé cómo explicar, pero tiene como un componente de esas dos variables. Salir del pensamiento mágico que en algún momento alguien va a apretar el botón de play y todo va a volver como era, ¿no? Que creo que hay algunas personas que tienen este pensamiento mágico todavía, que en un momento se dio pausa y en otro momento se va a dar play, y eso no va a suceder. Pensemos en el 11 de septiembre y todas las medidas que todavía hoy seguimos tomando a partir de eso. Esto va a ser un 11 de septiembre ampliado, entonces creo que en ese sentido tenemos que pensar cómo va a ser la vuelta, cómo va a ser el día después, de qué manera vamos a volver, a qué no queremos volver, qué queremos capitalizar de esta crisis. Y me parece clave pensar todo lo que no va
hacer igual. Los call centers, por ejemplo, tenemos que trabajar en cómo vamos a fortalecer nuestros servicios médicos, ¿no? En España, por ejemplo, se está haciendo algo que se llama pasaporte inmunológico para los colaboradores, en donde hay de alguna manera un control de las personas que ya han tenido ciertas enfermedades o han cursado ciertos virus, por lo tanto ya tienen ciertos anticuerpos que les permiten venir a trabajar o no. Tenemos que pensar quiénes van a venir primero, quiénes van a volver primero, quiénes van a volver después. Digamos, hay muchísimas cosas que pensar, pero hay algo que sí me gustaría compartir con ustedes, que es como... Es un paralelismo, ¿no? Con el fútbol, que acá por el sur somos muy fan y compartimos ese fanatismo. Sé con México porque viví muchos años ahí. Y acá hay personas que están jugando el partido, que están muy cansadas, que es un partido muy largo, con alargues, con penales, que no sabemos cuándo va a terminar, ¿no? Hay gol de oro en este partido, ¿no? Entonces, la gente está muy cansada, la que corre, todos los que están jugando están muy cansados, y es muy importante tener gente en el banco, ¿no? Es muy importante tener gente en el banco, que podemos ser consultores, que podemos ser personas como ustedes, como la gente que trabaja en el IMT, que permite que tenemos la posibilidad de ver las cosas un poco más estratégicamente, que tenemos un poco más de posibilidades por temas de tiempo, porque no tenemos que correr todo el tiempo como está sucediendo ahora, ¿no? Y ver cómo se comporta el rival, cómo se comporta este virus, ¿no? Cómo se ha comportado con otros equipos en otros países, y salir a apoyar al equipo que está jugando. Creo que hoy no es el momento de liderazgos heroicos, de salir y jugar solo, sino que nos tenemos que apoyar de nuestra cadena de valor, de socios estratégicos que nos ayuden a pensar. Y como último, lo que quiero dejar como reflexión es que creo que lo más importante que nos deja como aprendizaje esta crisis es que estamos aprendiendo el valor que aporta la gente menos paga, ¿no? La gente peor paga, ¿no? Las personas de limpieza, las personas que recogen los residuos, nuestros operadores telefónicos. Creo que hay algo social que tenemos que repensar, y ojalá lo hagamos, y ojalá volvamos a una nueva normalidad, que estoy segura que va a ser muchísimo mejor. Gracias, Valeria. Súper interesante y creo que muy valioso. Y Pablo, digo, no por ser el último y menos importante, por favor, para concluir en esta última parte, tu opinión, por favor. Dale, sí, no, me gustó la metáfora de Valeria, yo también Sí. acá la tomo, y creo que voy un paso más, ¿sí? No solamente este es un partido que no se necesitan superestrellas, que no lo van a ganar individuos, sino que lo vamos a ganar en equipo, es totalmente de acuerdo, y creo que, insisto también, a apalancar tanto por el lado humano, ¿sí? Los servicios que puede haber, por ejemplo, como el IMT, y también las tecnologías que permiten que logramos que la gente tenga mucho más impacto en el día a día de nuestros clientes, que pueda dar un servicio mejor. Y hay dos tipos de cosas que estamos viendo, que ya venían de vuelta desde antes, que esto se va a acelerar. Por un lado, todo el tema de apoyarse en la calidad, utilizando herramientas que analizan el volumen total de llamadas y no cosas puntuales, ¿sí? Temas de speech analytics para calidad, como lo que ofrece IMT. Temas también de entender qué es lo que hacen los agentes, con temas así como el speech analiza la voz. Hay otros ofrecimientos de Desktop Process Analytics que permiten analizar qué es lo que están haciendo, cómo hacen una apertura de cuenta, cómo trabajan los agentes, y poder coacharlos para, sobre todo ahora que van a estar a distancia, poder ayudarlos a hacer las cosas bien. Y a otro nivel también, además de todo eso, creo que todo lo que son los canales remotos, los autoservicios, creo que de vuelta, que hay una oportunidad donde la nueva norma creo que va a ser diferente, porque va a acentuar algunas cosas que pasaron, ¿sí? Finalmente creo que hay un repensamiento también a nivel de empresa, ¿sí? De qué es lo que el servicio al cliente, cuáles son los puntos relevantes desde el punto de vista del cliente, del servicio que estamos dando. Entonces, creo que hay una necesidad también de repensar y no simplemente hacer lo que hacíamos antes en este nuevo ambiente, sino repensar cuáles son los KPIs de calidad. Y esto es algo que, como decía Valeria, no solamente uno puede alimentarse de ideas internas de la empresa, que sí que también,
pero sino también tener colaboradores externos que puedan ayudarnos a pensar y a planificar esa transición. Perfecto. Bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. No quiero dejar pasar, digo, ya estamos por finalizar. No quiero dejar pasar algunas preguntas que nos han enviado por WhatsApp, por el chat. Ya la primera que nos hicieron, ¿qué opinan sobre que los clientes no desean que les hablen? ¿Cuál es su percepción? Bueno, no sé, yo lo comentaba Pablo, porque esto, muy breve, ¿sí? Creo que llamar por llamar no, creo que primero hay que entender qué es lo que necesita el cliente, y yo creo que tiene razón quien hizo esa pregunta, de que en general el cliente puede llamarnos y pedirnos eso. Lo que necesitamos es entender, antes de tener una comunicación con el cliente, qué es lo que necesita. Un solo punto que quiero hacer un caveat, en temas de cobranzas. Estamos viendo una demanda muy grande que está empezando a crecer, ¿sí? De servicios de cobranzas, incrementando el volumen de las interacciones en los servicios de cobranzas. Ok. Aquí tenemos otra. ¿Cómo están ayudando a los clientes? ¿Ustedes cómo están ayudando a sus clientes en esta crisis? Pablo, digo, aprovechando que estás aquí. Dale, déjame muy breve de nuestro lado. Estamos trabajando con los clientes, con las empresas que ya tienen Speech Analytics, estamos ayudándola a realizar análisis de dos cosas. Una, la mención por parte de los clientes finales de coronavirus y todo el tema de la crisis. Y dos, el impacto que tiene en el día a día, ¿sí? Estamos analizando qué menciones hay, por ejemplo, la crisis económica, el tema de seguros, qué cobertura tiene, también el tema de work from home o de teletrabajo, ¿sí? Cuáles son el vocabulario, los términos que podemos ayudar para que queremos que nuestros agentes utilicen junto a los clientes. Entonces estamos haciendo todo ese análisis, entonces el apoyo que le estamos dando a todas las empresas, y por ejemplo a través de IMT también a los clientes que tienen el servicio de IMT, es acérquense y estamos compartiendo buenas prácticas de qué tipo de análisis están haciendo en estas semanas alrededor de la crisis del coronavirus. Bien. Me acaba de llegar otra que dice, ¿cuál es el papel del área legal o fraudes bajo este escenario de la calidad? No sé si ¿quién me ayudaría a contestar esta pregunta? Pues mira, yo creo que va muy en función de lo que hoy día tengas establecido dentro de tus procesos operativos, ¿no? La parte de cómo autenticas a tus clientes, ¿no? Cómo permites que tus ejecutivos se firmen a tu red, ¿no? ¿Cuáles son tus medidas de seguridad? Y en función a eso, me parece que ahí es donde viene la parte legal, ¿no? No le encuentro otro, digamos que desde mi punto particular de vista no le encuentro otro como papel, ¿no? Me parece que va por ahí. Ahí lo que dice Adir, perdón, hay una solución muy interesante que también a través de IMT ofrece Verint, que es de biometría de voz, que permite detectar quién es la persona que habla según la huella vocal, que es única para cada uno de nosotros. Esto lo que permite, entre otras cosas, a nivel agentes, es asegurarnos que quien atienda el teléfono en ese teletrabajo sea el agente calificado, el empleado de la empresa que tiene las certificaciones adecuadas, ¿no? Y no una tercera persona. Así que eso también es algo que, si hay interés de alguien, puede a través de IMT acercarse y podemos contarle más detalles y experiencia de biometría de voz y para diferentes aplicaciones, como para saber que el agente es quien dice ser el que atienda en el teletrabajo. Bien, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué han cambiado en sus evaluaciones de calidad en llamadas? Un segundo. En las llamadas que estamos haciendo en home office. Nos pregunta parte del auditorio. ¿Qué han cambiado en sus evaluaciones de calidad? Creo que estamos en una etapa, Jorge, en la que tenemos que escuchar primero qué es lo que el cliente está solicitando. Ahora Calidad tiene un nuevo trabajo que tiene que ver con dar soporte a todos los colaboradores que están trabajando desde home office, de poder que tengan las herramientas para preguntar, para poder contestar, mejor dicho,
entendiendo que están en un ámbito muy solitario y que esta soledad genera algunas consecuencias, ¿no? El no trabajo en equipo. Creo que es muy importante descentralizar el área de calidad, tener una persona que esté monitoreando la experiencia del cliente en cada operador que esté atendiendo, me parece clave, y ponernos en un lugar de 100% cambio, 100% escucha. Creo que quizás no es momento todavía de evaluar, sino que es momento de aprender de este nuevo escenario para después poder generar una evaluación que de verdad tenga un impacto y que no sea simplemente una auditoría interna, ¿no? Gracias, gracias, Valeria. De hecho, nos hacen un comentario también sobre visualizar que el home office tiene una particularidad y como lo mencionaban los panelistas, toda la familia está en casa, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiere hacer un breve comentario de eso, pero es algo que nos comenta la audiencia. Sí, a mí me gustaría agregar que independientemente de las ayudas tecnológicas, que por supuesto son sumamente necesarias si no veamos la realidad hoy. El otro día estábamos en un grupo de trabajo y nos preguntábamos cuál sería la contingencia de esta contingencia, ¿no? Porque creo que ahora nos tenemos que volver como muy obsesivos por tener planes de contingencia, esto nos va a pasar. Entonces la contingencia sería que se caiga, que entre un virus y que tira internet de todos, ¿no? Entonces ahí sí que estaríamos muy complicados. Entonces, por supuesto que la tecnología es un aliado sumamente estratégico y creo que es una de las cosas que más aprendimos ahora. Pero que hay toda una parte blanda que no tenemos de manejo, de gestión humana, que también nos viene a enseñar. Creo que es importante tener en cuenta el entorno, tener en cuenta qué pasó en los países que están un mes adelantados, porque ahora el largo plazo es un mes, ¿no? Tenemos que tratar de pensar unas semanas más adelante y pensar en el entorno es importante, pensar en cuáles son las nuevas características que tiene que tener el líder actual, que no son las mismas que hace 3 semanas, cambiaron dramáticamente. ¿Cómo vamos a gestionar el talento y cómo va a ser el diseño del trabajo? Desde el punto de vista de home office, entender que la confianza es una clave ahora, la confianza explica el 76% del engagement y el engagement explica la rentabilidad y la productividad. Entonces creo que eso también es muy importante tener en cuenta. Bien, perdón, Jorge, yo nada más quiero apuntar ahí, como bien lo dice Valeria, creo que ahora los momentos de evaluar no son los adecuados, son más bien momentos de aprender, pero asimismo, me parece que después de estos momentos, al momento de llegar a hacer la autocrítica, el autoanálisis, también el empleado, hoy los que estamos haciendo home office, debemos de hacer esta autocrítica y ver qué tanto nos ayudó el home office, es decir, qué tan eficientes fuimos en este periodo. ¿Por qué? Porque para las empresas viene un proceso importante, o sea, es decir, hubo reducción de gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esos gastos se trasladaron a los empleados en ciertos aspectos. Tal vez las instalaciones estuvieron vacías, no se generaron ciertos costos operativos, ¿no? Entonces viene todo este análisis donde el empleado queda en una posición donde realmente, ¿no? Vemos si lo que aportó fue lo mínimo indispensable o hubo ese 110%, aún con todos los elementos que comentó Valeria, ¿no? Todos estos distractores, ¿no? Más hacerlo de papá, hacerla de hijo, de hermano, ¿no? Con todo esto, porque hoy la verdad es que si bien el home office es cómodo porque estás en tu casa, te levantas 5 minutos antes, tienes esta posibilidad, ¿no? De no trasladarte o no perder 2 horas de camino, claro, todo este estrés, pero ese estrés se traslada a otra cosa. Tal vez no estás cansado, no puedes dormir, ¿no? Estás pensando en otras cosas, la noche la utilizas no para dormir precisamente. Entonces, ¿qué tanto como empleado te benefició y te ayudó a mejorar? O definitivamente no es lo tuyo hacer el home office, ¿no? También. Y entonces aquí vienen los escenarios donde las compañías deberán evaluar, a ver, quiénes sí fueron productivos, quiénes no lo fueron tanto, quiénes se complicaron demasiado, a quienes sí nos ayudó, y entonces empezar a poner a cada quien en su cajita para generar estas estrategias de futuro donde ya no va a ser igual,
Definitivamente esto es un parteaguas en la historia, donde ya no podemos operar, ya no podemos trabajar, ya no podemos incluso conducirnos, ¿no?, de manera social igual que antes, ¿no? Ese era mi comentario. Gracias, Edir. Y digo ya, para una última pregunta, ya no robar más tiempo en nuestro auditorio, nos preguntan, ¿cuál será el impacto de la crisis en el uso de los canales digitales? No sé. Yo justamente quería comentar una cosa, Jorge, ahí que estamos Ah. viendo ya. Por lo menos en la transición durante la crisis, hoy, digamos, un paso antes, siempre defendimos que hay que escuchar la voz del cliente. Eso es una cosa que viene hace años, ¿sí? No es nueva, ¿sí? Y también tenemos elementos tecnológicos que nos permiten escuchar lo que se dice no en unas pocas llamadas anecdóticamente, sino en miles, en cientos de miles de llamadas, e incluso aportando inteligencia artificial para ver cuáles son las tendencias y demás. Todo eso que era cierto antes, ahora creo que se acelera. ¿Por qué? Porque creo que durante la crisis, al menos, toda la visibilidad que tiene la dirección, la alta dirección de la empresa, ¿sí?, de qué es lo que el cliente demanda, cómo movernos, solamente se puede lograr en los canales digitales. Uno es el teléfono, también en las aplicaciones móviles e internet y en otros canales de autoservicio. Eso es donde tenemos que sacar la información no solamente para mejorar la calidad del canal, que también, sino que también tenemos que sacar la información a la alta dirección para que gestione el negocio en su conjunto. Así que durante la crisis me parece clave. Y luego de la crisis, coincido también con lo que dijeron Nadir y Valeria, de que hoy no sabemos, hoy no es el momento de sacar conclusiones, sino que es un momento de absorber mucho todo lo que está pasando, pero creo que después de la crisis el nuevo normal va a ser, la nueva norma va a ser diferente, claramente. Entonces ver ahí esos canales digitales creo que van a tener un rol mayor. Depende de la industria, cuánto mayor, bueno, ya se verá, pero sin duda que van a tener un mayor canal para interactuar con los clientes y para extraer lecciones para gestionar el negocio. Y creo que ahí, Jorge, también vimos una migración según generación, ¿no? O por edad. Por ahí la gente que antes muy cierto, iba de manera presencial, se volcó al teléfono, ¿no? La que prefería el canal presencial se volcó al teléfono, la gente que prefería el teléfono quizás se fue a las redes, y hubo una redistribución de las formas de atención de acuerdo a las necesidades y a la psicología de los consumidores, que es algo que también estamos estudiando ahora. Hay un cambio bastante importante en ese sentido también. Es muy cierto. De hecho, uno de nuestros del auditorio nos comenta, se aprendió sobre la marcha. Creo que es un buen momento ahora para sacar un balance sobre la utilidad y eficiencia del home office, ¿no? Y es mucho de lo que ustedes comentaba, Adir, ¿no? En general, todos lo comentaron, ¿no? Entonces, yo creo que es un buen momento y entiendo, hay que dar una última oportunidad a una pregunta que dicen, ¿cómo incentivas el orgullo de permanencia y cómo mantener la cercanía con el colaborador? Creo que ahí, sin duda, es comunicación. Sacar pulsos es algo que nos está funcionando muy bien. Pulsos son pequeñas encuestas hacia nuestros colaboradores que tengan que ver con tienes todas las herramientas que necesitas para trabajar, tu líder está en constante comunicación contigo, generar una comunicación interna sólida. Creo que hoy más que nunca la comunicación interna se ha ganado un lugar muy importante. Estas comunicaciones tienen que ser diferentes hacia la gente que está trabajando en su casa para que se sienta parte, y también tenemos que desarrollar una comunicación diferente para la gente que está trabajando dentro de las sedes para que se sienta segura, y creo que el orgullo y el engagement hoy pasa por cómo los cuidamos, ¿no? Y qué herramientas estamos desplegando para cuidarlos, no solamente a ellos, sino a las familias. Hay empresas que están haciendo cronogramas con cosas que van desde leerle cuento a los hijos hasta hacer clases de gimnasia, mindfulness, y creo que hoy es el momento de eso, y el engagement va a tener que ver, y el compromiso va a tener que ver con cómo nos preocupamos por él. Muchas gracias. Gracias por la aportación, Vale. Pues bien, antes que nada, pues quiero agradecer a los panelistas su participación. Muy valiosa, de verdad. A nombre del MT les agradecemos profundamente esta participación. Insisto, es de gran valor y sobre todo
mucha utilidad para lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Como empresarios, como colaboradores. Entonces, gracias. Y por supuesto, hacer una extensa invitación a nuestro auditorio, dejar el IMT esté para apoyarlos. Muchas de las soluciones, sobre todo el diseño en cuanto a lo que está por venir, diseño de soluciones, diseño en cuanto a estar cerca para apoyar en esos puntos claves. El IMT está a sus órdenes. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si nuestro panel quiera finalizar con algo adicional. Por mi Para parte, agradecer a todos. Sí, saludarlos, agradecer a todos, desear que estén bien, que se cuiden y que bueno, que nos toca aprender algo que es muy interesante, una oportunidad muy interesante para aprender a liderar desde el futuro emergente. Creo que eso es una frase que tiene que quedarnos resonando, porque ahora en estos contextos VUCA se tiene que liderar desde el futuro emergente, que emerge día a día con cada comunicado del gobierno, con cada forma en la que esta enfermedad se presenta. Entonces tenemos que desarrollar muchísimo nuestro liderazgo intuitivo, tenemos que apelar a cuestiones mucho más internas y estar más en contacto con las comunicaciones que vienen y que entran y que salen. Gracias, Val. Bueno. Fenomenal. Muchas gracias a todos también de nuestro lado, al IMT por organizar y a todos por el tiempo. Y cuídense mucho. Gracias. Adir, ¿algo más? Agradecer la invitación y extender, ¿no? esta parte de recomendación a todos, ¿no? Los que puedan, quédense en casa, los que tengan que salir a trabajar, tomen las mayores precauciones, no lo tomemos a juego. La verdad es que a mí me ha tocado ver situaciones increíbles, ¿no? Aquí en su casa, ¿no? Cerca de su casa. Entonces, la verdad es que no lo tomemos a juego, esto es serio y hagamos conciencia de que lo que viene puede ser mucho mejor, pero depende de cómo reaccionemos como sociedad. Pues muchas gracias. Gracias, Adir. Gracias a la audiencia, a los comentarios que nos hacen. Muchas gracias, reitero. Y bueno, pues estamos a sus órdenes y damos por concluida la sesión. Muchas gracias a todos.